Muchísimas gracias, como siempre. Buenas tardes a todos. Un gusto estar por acá con ustedes. Voy a traerles un poquitito, ¿verdad?, de recordatorio sobre el tema y no solamente recordatorio, sino una revisión. El día de hoy vamos a estar conversando mucho sobre el tema de los factores endógenos, exógenos, familias criminales y también, pues, cuáles son todos esos factores criminológicos, ¿verdad?, que afectan a la hora del crecimiento y en general en términos de la familia. Entonces, hoy estamos mucho más enfocados a esa parte. Vamos a ir dando inicio. Vamos a tratar de recordar primeramente cuál es el objeto o cuáles son los objetos de estudio de la criminología. Y este recordatorio lo estamos haciendo por un punto importante o un punto clave, y es que para nosotros poder comprender cuáles son aquellos factores que están afectando a nivel criminológico en las familias, es importante recordar cuáles son los objetos de estudio de la criminología. Antes de esto, vamos a hablar un poquito de lo que las anteriores clases hemos ido viendo. Hemos conversado sobre sociología criminal, hemos conversado sobre psicología criminal de manera en ambas básica e intermedia. Hemos conversado también sobre el tema de las enfermedades mentales como factores, ¿verdad?, de influyentes dentro de la parte de criminógenos. Aparte de eso, también hemos hablado con situaciones relacionadas a no solo sociología como una parte general, sino también la sociología como parte específica dependiendo de las subcomunidades y dependiendo de todo lo que la sociedad nos va dando. Adicional a eso, hemos visto las teorías criminológicas, vimos lo de la escuela positiva, también vimos Enrico Ferri en la parte de la sociología, y el día de hoy vamos a estar recordando no solo los objetos, pero vamos a ver un tema nuevo, que es sobre todos los factores que en criminología se van a tener en cuenta a la hora de que nosotros hacemos no solamente análisis, sino también entendiendo el trasfondo de todos los temas de criminología. Los objetos de estudio de la criminología. ¿Alguien recuerda cuáles son? Sin que hagamos trampa. Nada más veamos, me levantan la manita y me dicen si recuerdan cuáles son o pueden ponerlo en el chat. Ok, bueno, entonces es la parte buena de recordarles. Vamos a hacer un recordatorio un poquitito sobre los factores, perdón, los objetos de estudio. Bueno, los objetos de estudio de la criminología son el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Bueno, no hemos hecho tanto enfoque en el crimen como tal, hemos hecho más enfoque en el criminal y en el control social de la criminalidad. Como parte de los objetos, después se puede ir viendo, ¿verdad?, el tema del crimen y el tema de la víctima. El tema de la víctima, ahorita vamos a tocar un poquitito base con respecto a eso, pero es un tema bastante amplio. Entonces, vamos a seguirnos concentrando en el control social de la criminalidad y en el crimen. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver que los factores que vamos a estar viendo a continuación tocan muchísimo el crimen y el control social de la criminalidad. Sin embargo, no excluyen al 100%, ¿verdad?, el criminal y la víctima. Vamos a ir haciendo un poquitito al momento que vamos hablando de los factores, vamos a tratar de hacer un tipo pareo mental, ¿verdad? Y vamos a ver en qué parte de ellas estamos hablando de crimen, en qué parte de ellos estamos hablando de criminal, víctima o de control social, para que al final podamos interactuar un poquitito sobre cuál objeto de estudio de la criminología ustedes sienten que se aborda más el tema de los factores. Ahora, recordando un poco el tema de los objetos de estudio, ya vamos a ver con más detalle algunos términos que es muy importante reconocerlos a la hora que hablamos de factores criminógenos. Vamos a ver qué es un factor. Entonces, un factor es aquel elemento o aquella cosa, ¿verdad? Que lo que va a hacer es contribuir a producir un efecto. No quiere decir que este factor sea el único que produce el efecto. Sin embargo, va a contribuir, ¿verdad?, a producir un efecto. Ese es un punto súper importante que vayamos comprendiendo y adaptando las diferentes teorías, porque muchas veces la confusión se da en que creemos que los factores son específicamente o únicamente aquellos que producen un resultado. Y aquí es lo que vamos a ir dándole un poquito de diferenciación. Entonces, el factor va a ser aquel que contribuye a producir un resultado o un efecto. Ahora, el factor desencadenante va a ser esta razón última, va a ser esto que al final llevó al delito.
que en cada delito, pues por supuesto va a tener un análisis concreto y diferenciado, ¿verdad? No siempre va a ser exactamente la misma razón. Y luego vamos a tener también en los factores criminógenos y en toda la parte de criminología el factor facilitante. Cuando nosotros hablamos del factor facilitante, vamos a pensar en aquel fenómeno o aquella situación que va a ayudar a la consumación del ilícito. Entonces vamos a dar algunos ejemplos acá. Por ejemplo, la noche. Por ejemplo, si alguien tiene o no tiene armas. ¿Por qué? Lo vamos a ver desde este punto de vista. Si nosotros tenemos a una persona que tiene cierta ya predisposición o ha delinquido y vemos que esta persona anda por la noche y no solamente es de noche, sino probablemente en lugar solitario, eh, la persona tiene un factor endógeno, o sea, interno, que le dice, bueno, resulta que me hace falta dinero, yo quiero comprar tal cosa, o a veces, muchas veces para temas de drogas, alcohol, ¿verdad? Entonces ya hay un montón de otros factores, pero el facilitante va a ser caminando por la calle, viene una persona, o pensemos que una mujer, que a veces si es un hombre-mujer, hay una diferencia física en muchas veces o en la mayoría del tiempo, entonces viene y dice, ok, como es de noche, está oscuro y esta persona viene sola, entonces este va a ser el factor facilitante. Probablemente ya habían otros factores de por medio. Sin embargo, el factor facilitante va a ser aquel que al final dice la persona que va a delinquir, bueno, tengo esto y esto. Sin embargo, no me queda tan sencillo. Si es de día y veo que hay muchas personas alrededor, ya no voy a tener un factor facilitante. O tal vez mi factor facilitante va a ser la utilización de armas. Entonces, de ahí es que nosotros podemos ir viendo cómo el factor facilitante se va a modificar y va a cambiar, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Ahora, el siguiente que tenemos que comprender para hacer el análisis de los factores y demás, va a ser el factor que nos va a ayudar con respecto al potencial que tiene esa persona. Entonces, va a haber una predisposición. Cuando nosotros pensamos, y ahorita yo en el ejemplo les decía, tal vez esa persona que quiere hacer este asalto ya venía, ¿verdad? Con algunos pensamientos o con algunas cosas que le hacían sentir que quería delinquir, que quería cometer este robo. Vamos a volvernos al ejemplo del robo. Entonces venimos y decimos, bueno, factor, ¿verdad? ¿Qué va a contribuir a producir el asalto? Bueno, si viene la persona X y dice, yo quiero tener 100,000, vamos a ponerlo en dólares, $1,000 de forma fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el factor va a ser aquel de querer, ¿verdad? Esos $1,000. El desencadenante va a ser la razón última o lo externo que me va a llevar a lo mismo. Y el factor facilitante podría ser el tema que hablábamos ahora de venir por la noche caminando y que venimos con esta persona femenina y una persona masculina. Ahora vamos a tener el predisponente, ¿verdad? Que cuando hablamos del predisponente es que si esta persona que viene caminando, que ya tenía en mente cometer este asalto, viene con alguien que también delinque y le dice, oh, bueno, mira, los $1,000 o $100, cambiémosle el monto más bajito, los podría traer esa señora. Si nada más venís y yo vengo, la distraigo y vos le quitas la plata. Entonces, cuando nosotros vemos eso, no, esta persona ya traía un iter criminis, ya traía un pensamiento con respecto a todo el tema del robo. Sin embargo, el factor predisponente va a ser aquello que va a facilitar el delito, que va a ayudar. Entonces va a haber como un tema de influencia de su alrededor. Vamos viendo ahí primeramente los factores como tal. Dentro de los factores, y ahora sí vamos a ir viendo los detalles. Y vamos a ver qué son los factores criminógenos como tal. Entonces, estos factores criminógenos son aquellos que sumados van a contribuir al resultado. Entonces, son aquellos que cuando nosotros nos devolvemos acá, ¿verdad? Y, ay, voy a devolverme porque me fui a la siguiente. Cuando nos devolvemos acá y nosotros vemos dentro de todo esto un factor desencadenante, un factor facilitante, vemos un predisponente, el conjunto de todos estos más otros que ya vamos a ver son aquellos factores criminógenos. Es todo aquello que se constituye por medio del factor interno y externo. Cuando hablamos de los factores endógenos, son los internos, los factores exógenos son aquellos que vienen desde fuera.
Y de ahí todo lo que nosotros hemos conversado con respecto a la sociología, con respecto a la psicología criminal, con respecto a los subgrupos, con respecto incluso a los trastornos mentales y demás. Entonces, a nivel general, vamos a decir que este conjunto de factores van a facilitar a que los delincuentes vayan a delinquir. Y dentro de lo que se facilita, entonces vamos a ir viendo que cada uno de esos factores actúan de distinta forma dependiendo de la persona. Entonces, lo que para mí, caminando en esa acera, probablemente que nunca he delinquido en el, ¿verdad? En el ejemplo que estamos dando, viene alguien y me dice, Maga, mira, yo te voy a ayudar, yo le voy a quitar fácilmente, no le vamos a hacer ningún daño a la persona, yo vengo y le quito los $100 o le quito la computadora y me hago cargo y así ya tenés el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que para una persona que tiene ciertos pensamientos, poniéndome a mí en ese ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a delinquir, porque voy a decir, no, o sea, mejor trabajo, mejor hago otras cosas o me quedo con las ganas de lo que estoy pensando, pero hay otras personas para las cuales esos factores que afectan a nivel individual es más fuerte. Entonces ya esas cosas vamos a verlos como los factores causales criminológicos o criminógenos. Y de ahí es como vamos a ir comprendiendo todos los diferentes espacios que van a influir en el delincuente o en una mente que está por delinquir. Acordémonos que tenemos el itercriminis, que el itercriminis es todo este proceso de ideación, todo el momento en el cual estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué está produciendo, cuáles herramientas vamos a tener y que de hecho todo se queda en pensamiento, pero una vez que se delinque, todos estos factores más el itercriminis se toman en consideración para hacer un análisis determinado del delincuente. Dentro de los demás factores ya vamos a ir viendo los que tienen que ver con la familia. Yo no sé si ustedes han escuchado o han visto sobre las familias criminales. Y bueno, al menos aquí en Costa Rica tenemos varias familias que son conocidas, ¿verdad? Por temas de criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues cada vez que nosotros vamos viendo que hay un conjunto de condiciones no solamente externas, pero también internas, vamos entendiendo que hay una premisa de que vaya la persona a delinquir y la familia. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los hijos o las familias y demás? Bueno, cuando no hay factores de protección a la violencia, cuando las familias escuchan, ¿verdad? O los niños escuchan dentro de sus familias, que hay temas relacionados a agresiones o hay temas relacionados, por ejemplo, si nosotros escuchamos a los mayores de un hogar decir, mira, yo una vez vine y lo que hice fue que, vamos al mismo ejemplo, íbamos por la acera y en la acera, cuando vimos a esa muchacha venir, nada más sin hacerle ningún daño, sin hacerle ninguna afectación física, le hicimos, la distrajimos y le quitamos los $100. Cuando un niño escucha eso, lo primero que ese niño va a decir es qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y de ahí vamos a ir viendo que este niño va a crear su propio criterio sobre lo que es correcto y lo que no. Y muy probablemente ese criterio está siendo creado por medio de lo que escucha. Entonces, cuando nosotros escuchamos que los mayores dicen que esto pues no se le hizo ningún daño y que solamente ¿verdad? Se cogieron los $1,000 y listo, ahí ya tenemos un problema. Y las familias, dentro de todo lo que se llaman las familias criminales y los grupos organizacionales, vamos a ir viendo cómo este tipo de patrones se repite. Y se repite desde la niñez, desde que tenemos niños de 5 o 6 años que ya tienen algún tipo de comprensión con respecto a lo que ocurre. Y anterior a eso, hay muchos temas que los niños van teniendo con respecto a preguntas y demás que se van manteniendo con el tiempo y las respuestas generalmente son eso no es nada. O ya tenemos a su hermano dentro de este camino, tratemos de no seguir el mismo camino. Entonces, es como que se va haciendo una normalidad dentro de la familia como tal. Dentro de eso vamos a ir viendo cuáles son esos factores de riesgo, que muy ligado a lo que estábamos conversando, tenemos lo que es el tema de la familia, pero ahora también tenemos las condiciones sociales y las biológicas o las psicológicas. Entonces vamos a ir al mismo ejemplo. Este niño, demos un supuesto de 6 años, escucha a sus mayores decir que los $100 no se le afectó a la persona y que los tienen y que con esos $100 pudieron comprar la comida de la casa.
¿Cuál va a ser el primer pensamiento del niño? La predisposición de se cubrió una necesidad, se ocupaba cubrir, no teníamos otra forma y la forma es haciendo esto. Y ahora agreguémosle a eso si este niño tiene condiciones biológicas que le afecten. Cuando hablamos de biológicas, estamos hablando de depresión, ansiedad, de algún tipo de situación que estemos viendo en el niño y entonces agreguémosle todavía más a que el niño tal vez vive situaciones de agresión en su hogar o situaciones que no le permiten una niñez sana, una niñez que vaya ayudándole. Ya tenemos ahí dos factores. El primero, funcionamiento de la familia. El segundo, los factores psicológicos o biológicos del niño como tal. Y vamos a tener un tercero. Demos un supuesto que este mismo niño, en un barrio conflictivo, que es donde viven, sale a jugar con sus amigos. Sus amigos son mayores, menores, distintas edades. Y entonces el niño viene y ve que alrededor, pues sus amigos y el amigo del otro amigo, no solamente hacen o cometen asaltos, sino que también venden drogas. Y cuando vamos viendo que este niño tiene también esa interacción, este niño va creyendo que esta es la normalidad. Y aquí es donde vamos viendo cómo estas familias que tienen dentro de su crecimiento, ¿verdad? Del tema delictivo, van tomando esto como normal. Y de ahí que todas estas condiciones, estando presentes en conjunto, casi que tenemos una bomba de tiempo por estallar. Entonces ahí es donde podemos decir, esta persona podemos predecir que es muy probable que va a tener conductas violentas o va a delinquir en algún momento de su vida si no tiene un tipo de guía diferente. Y entonces todos estos factores, vamos de nuevo al mismo ejemplo, y ustedes saben que me gusta, trato de ser lo más práctica posible, vamos de nuevo a ese mismo ejemplo. Digamos que dentro de esa misma familia tenemos un primo que tiene una adicción, ¿verdad? Y dentro de esa misma familia la mamá que está presente es una mamá con problemas, podría ser de adicción también, vamos a agregarlo como adicción. No hay un papá presente y tenemos un hermano mayor que se encarga de la familia. Y ese hermano mayor grita, pega, tiene castigos, ¿verdad?, muy severos. ¿Qué ocurre en la mente de este niño? Y esto que estamos describiendo acá, que son factores de riesgo no solo de violencia, sino criminógenos, es lo que viven muchísimos de las subsociedades o los subgrupos sociales, ¿verdad? Dentro de lo que es la delincuencia como tal. Esas son las cosas que además de esto, o estos son los factores que además de esto son importantes tener y poder predecir para que podamos prevenir, ¿verdad? El tipo de violencia delictiva dentro de los jóvenes. Y ahora, dentro del mismo ejemplo, perdón que por ahí rayé la pantallita, dentro del mismo ejemplo, ya vamos a ir viendo los factores endógenos o somáticos. Entonces, ya teníamos los factores de violencia, ¿verdad? Y los sociales y todos los temas familiares que estábamos conversando. Ahora vamos a ver los factores endógenos o somáticos, que son aquellos que van a nacer del sujeto. Entonces, puede haber cosas como tristeza, que va a crear parte de toda la situación, carencias económicas, ¿verdad? Que pueden ser parte también de lo que motiva al joven o a la joven a hacer lo demás, a tener un acto delictivo. Y además de eso, hay una actividad, pues no solamente de eso, sino que ya hay algún tipo de adicción en la persona. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos todos estos tres contextos? Todo esto es endógeno. Y cuando tenemos toda esta relación, más lo que estábamos viendo anteriormente, vamos a ir viendo cómo las conductas antisociales se vuelven una de las cosas o uno de los puntos normales dentro de las familias. Ahora vamos a ver los factores con respecto a solamente familiar y más enfocado al tema de afecto, comprensión y rechazo. Vamos al mismo ejemplo, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros damos los ejemplos o cuando yo doy los ejemplos, digo, wow, suena como mucho para una sola familia. Pero sí, ese mucho para una sola familia existe. Yo no sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de hacer estudios o visitar comunidades, ¿verdad? Que sean de riesgo social para comprender un poquitito cómo funciona. ¿Y qué es lo que pasa dentro del ámbito familiar como tal? Bueno, pues primeramente tenemos un número de integrantes extenso. Entonces vamos a ver que son familias que tienen muchísimas personas viviendo
bajo una misma casa, un mismo hogar. Y dentro de esa misma casa en la que están viviendo, vamos a tener adultos, vamos a tener niños, vamos a tener bebés y siempre van a haber una cantidad de integrantes dentro de la familia bastante alto. Luego vamos a tener la relación de afecto como tal. El afecto no se va a demostrar con frecuencia. Hay una predisposición más al tema de rechazo, al tema de frialdad, ¿verdad? Y demás, que al afecto como tal. Y después vamos a ir viendo su ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del ambiente, bajo el mismo ejemplo, ¿verdad? Porque recordemos que estos son factores, son que contribuyen, no todos se tienen que presentar para que podamos hablar de factores criminógenos, pero cuando vemos en su ambiente, vemos que también tienen un ambiente en el cual no se pueden desempeñar. Hay hábitos o costumbres que no les permiten crecer dentro de las familias y tenemos un estado económico que lo que hace es llamar a la delincuencia. ¿Por qué? Porque si vemos todos estos factores en conjunto, más que no hay dinero, que no hay comida, entonces ahí vamos entendiendo cómo es que en el ámbito familiar se va creando una normalidad de lo que no es normal, o sea, la delincuencia dentro de las familias. Voy a detenerme acá y ver qué tenemos en los chats y tenemos Rodas famosos juntos y haciendo dinero por robos grandes, un complot con la policía. Acá en Costa Rica también tenemos unos. Luego por acá dice moral innata o adquirida, y dice la mayoría de los expertos sostienen que el resultado de, bueno, ya nos respondieron por acá de la universidad. Con respecto a lo de moral innata o adquirida, bueno, pues eso es todo un debate, como lo ponían por acá. También además del debate, yo creo que esto desde mi punto de vista, tiene muchas aristas que analizar para poder decir que es pues un delincuente nato o que si es adquirido, ¿verdad? O que si es con temas con respecto a su sociedad. Yo, desde mi punto de vista, porque hay muchísimos criterios profesionales, pero mi criterio es que hay temas combinados, porque yo pienso que, y de nuevo, eso no es una teoría que les estoy exponiendo, ¿verdad? Es mi opinión profesional. Yo pienso que hay muchísimos casos en los cuales tenemos unos factores criminógenos como tal vez en la sociedad, pero no tenemos la parte psicológica. Probablemente esta persona quiere salir adelante, crecer y podría lograrlo perfectamente. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros vamos viendo que es una combinación. Esa es mi opinión profesional. Yo no lo veo como que haya una sola manera. Para mí hay distintos factores diferentes dependiendo de la persona. Y decimos cuando nos referimos al estado económico, hay un estado financiero de pobreza o riqueza. Estamos hablando más de la parte de pobreza, aunque existen los delitos de cuello blanco y delitos en los cuales ya hay dinero de por medio, como no es la mayoría, no es en lo que nos estamos enfocando, o la mayoría aprobada, porque creo que hay varios temas por ahí, sin entrar en nada detallado, pero en estamos más viendo la parte de la pobreza. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Comentarios? Y si alguien quiere hablar para no solo escucharme a mí, no me enojo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como criminólogos? Bueno, el rol de nosotros como criminólogos es comprender estos factores criminógenos y además de eso, entender cuál es la estructura familiar, conocer y obtener información, ¿verdad?, de las personas que conviven en esa familia, entender cuáles son las relaciones familiares, cuál es la economía y cuál es el nivel educativo. Cuando nosotros vemos todo esto que está aquí, que les acabo de exponer, nosotros estamos totalmente teniendo la información necesaria para poder emitir un criterio o hacer un estudio con respecto a lo que es el análisis criminológico de una familia. La familia, ¿verdad?, es parte esencial de nuestras vidas. Tiene que ver con la integración de nosotros como niños y niñas, la integración de los adolescentes, ¿verdad?, dentro de la sociedad e incluso a temas de adultez y cómo es que toda esta integración termina siendo un impacto positivo. Entonces es por eso que la familia incluso es tan importante no solamente en los temas de teorías,
sino que lo vemos en distintas religiones, en distintas situaciones psicológicas, psiquiátricas, ¿verdad? De distintos estudios, incluso estudios que tengan que ver con la psique y demás. Vemos que la familia es uno de los puntos más fuertes e importantes. ¿Cuál sería el rol de nosotros como criminólogos, aparte de los estudios que vamos a ver? Bueno, yo siempre les insto a que ustedes que están teniendo tanto conocimiento con el tema, no solo de la criminología, sino también de todos estos factores, la sociología, la importancia de los jóvenes, adolescentes y demás, yo creo que es importante que nosotros podamos reforzar con nuestras familias, con nuestros amigos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con no solamente un cierto apego positivo, sino también el apego a las regulaciones, el apego a la sociedad como tal, el comprender y la comunicación. Y de ahí si nosotros pues trabajamos constantemente en traer esto a nuestras familias, vamos a lograr un impacto positivo. Yo siempre digo, si de cada 10, 15 personas que están en una clase, esas 10, 15 personas pasan ese mensaje de la importancia a nivel criminológico a una persona, solo pensemos que aún ya ahí llevamos un impacto de unas 30, 40 personas. Entonces yo creo que aquí es parte de nosotros, no solo como profesionales, sino como individuos en sociedad, ¿verdad? Comprender cómo nosotros vamos a ayudar a la sociedad y a aquellas familias que están dentro de situaciones que les pueda causar algún conflicto. Ahora ya vamos a hablar un poquito más sobre los factores exógenos físicos. Entonces, estos se van a referir al ambiente. Entonces, vamos a hablar de el calor, el frío, humedad y todo aquello que también tenga que ver con el ambiente artificial. Cuando hablamos de ambiente artificial, estamos hablando de la urbanización, ¿verdad? Todo lo que es vivienda, edificios, medios de comunicación, todo lo que nosotros vamos creando que sea fuera de nuestro interior. Entonces, de aquí vamos viendo que el ambiente natural y el ambiente también artificial va a constituir un estímulo constante para el sujeto con el que interactúa continuamente. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes creen, y aquí sí me encantaría ver en el chat o pueden conversarme, cuántos de ustedes creen que la música tiene un impacto fuerte con respecto a lo que es el crecimiento de hoy en día? Y en general, pero estamos hablando más de actualidad. Vamos a ver en el chat. Ajá. Fabio, muchas gracias. Ajá. Guayca nos dice, por supuesto que sí. Ujú. ¿Algún otro comentario? Sobre todo el reggaetón, ¿correcto? Ana Ruth nos dice muchísimo. La música es un factor muy importante, nos dice Diógenes. Muchas gracias, Max. Me alegra muchísimo poder estarles ayudando con su prosa romántica y constructiva. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos por ahí. Ok, bueno, voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes escucharon sobre, ahorita no recuerdo el género, pero vieron la noticia en México sobre una música que instaba al narcotráfico? Creo que son narcocorridos, ya recordé. ¿Algunos de ustedes escucharon eso? Por ahí espero. Ajá. Ok, bueno, no tenemos más comentarios. Ok, bueno, ¿qué pasa? Este no es un factor único. Y sí quiero aclarar eso, ¿verdad? Para que no tengo nada en contra de la música. Me encanta la música, pero aquí es donde traemos un poco el tema del ambiente artificial. ¿Qué ocurre ahorita y por qué prohibieron en México los narcocorridos? Bueno, pues no los prohibieron porque sí, ¿verdad? Estaban ocurriendo situaciones en las cuales estaba, incluso me parece que hubo un cantante que tuvo una amenaza, si no estoy mal, creo que Peso Pluma o una cosa así. Bueno, en eso no estoy 100% segura del nombre, pero sí vi en las noticias con respecto a cómo esta música que insta, ¿verdad?, a este tipo de cosas estaba siendo cantada por niños de 6, 7 años que ya estaban en un proceso de comprensión de lo que se trata la música como tal y de lo que el narcotráfico está logrando a nivel mundial. Permítanme un momentito que es que mi perrita está súper intensa y quiere que la baje de una silla. Denme un segundo.
Eso era. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que este tipo de cosas está creando un impacto y que no solamente es un impacto dentro de nuestros jóvenes, sino que también está este impacto probado dentro de lo que es temas de sociedad y sociología. Vemos que la estructura social, que la parte de comunicación, las noticias que se escuchan, que incluso los mismos noticieros muchísimas veces, desde mi punto de vista, colaboran de una forma inconsciente, ¿verdad? A estos temas, cuando al menos aquí en Costa Rica yo les puedo comentar que ocurre que en las noticias vienen y dicen, bueno, pues tal narcotraficante estaba haciendo $3 millones cada 6 meses porque tan solamente estaba exportando tal cosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le llega a un joven o a un niño sobre este tema? Bueno, pues probablemente el aprendizaje o el momento que les va a llevar es decir, solamente transportaban eso, por eso las palabras tienen muchísimo poder y de esto lo vamos a ver en los centros de diversiones, en la parte educativa, vamos a verlo en la organización política como ellos se expresan, vamos a verlo en la estructura social y vamos a ver cómo todo el tema de las amistades, las compañías, todo eso son factores exógenos que colaboran muy, muy ampliamente a lo que es el tema de la conducta delictiva. Ahora, recordemos que todo esto son factores, ¿verdad? Y cuando hablamos de factores, estamos pensando que contribuyen, sin embargo, no de la misma forma a todas las personas. Entonces, aquí vamos un poquitito más ahora a los factores psíquicos. Cuando nosotros vemos los factores psíquicos, sabemos que hay una dotación mental que viene de forma, ¿verdad? No solo genética, sino ya de forma física y comprobada dentro de lo que es nosotros. Entonces ya eso está desde el momento de nacer. Nosotros traemos pues todas estas cosas con respecto a nuestro intelecto, con respecto a la parte psicológica que se va demostrando o va trabajándose con el forma de los años, pero desde el nacimiento nosotros traemos la parte química de nuestro cerebro. Ahora, hay otras manifestaciones, ¿verdad? Que vamos a ir viendo conforme el tiempo, que esas manifestaciones nos van a ayudar dependiendo de cómo las familias refuercen o no refuercen esas manifestaciones, van a ayudar a que sean estimuladas o para que sean modificadas a través del tiempo. Dentro de todos estos factores psíquicos, nosotros podemos ver cómo el factor psíquico juega un papel importante. Entonces, para dar algunos ejemplos ya más prácticos, si nosotros tenemos a una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad, o sea que es sociópata, como se conocía, o rasgos psicopáticos, rasgos sociópatas, nosotros vamos a ver evidentemente que si esta persona trae este tipo de afectación pues química en su cerebro, pero todos los otros factores no contribuyeron, esa persona podría vivir en sociedad. Que va a ser complejo, sí, muy probablemente va a tener relaciones conflictivas, puede tener ¿verdad? Un pasar de la vida complejo, al igual que sus familiares, pero podría. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta misma persona que trae este tipo de contexto que les acabo de mencionar con respecto a su parte química, rasgos sociopáticos o psicopáticos, ¿qué ocurre si esta persona no tiene una familia que le colabore en su crecimiento, tiene temas sociológicos que no le van a ayudar, vive en un ambiente conflictivo, vive agresión, vive en violaciones, de ahí es donde viene lo que nosotros vemos de psicópatas, que muchas veces vemos, ¿verdad?, cómo es que en temas de psicopatías tenemos muchos asesinos que son psicópatas, pero la razón de que se haya desatado esa psicopatía o ese trastorno antisocial de la personalidad ya en un homicidio concretado es porque esta persona no supo o no tuvo las herramientas para manejar dicho trastorno. Entonces, no quiere decir que todo, y aquí es donde viene la respuesta que muchas veces me hacen cuando hablo de la psicopatía o de la sociopatía. En este tipo de trastornos, no todos los trastornos antisociales de la personalidad terminan en un homicidio o en un acto delictivo. Tienen una predisposición, sí, porque ya viene una predisposición psíquica. Sin embargo, si todos los demás factores contribuyen, esa persona podría controlar el impulso o mantener un impulso en un ambiente controlado para que pueda vivir en sociedad. Espero hasta aquí estarles respondiendo. Voy a ver qué tenemos en los mensajitos. Vamos a ver. Por acá dice, saludos, Tomé. Vamos a ver.
Pepe nos dice, pregunta, la ausencia de las hormonas energéticas masculinas y femeninas en la educación de los hijos. ¿Te refieres, don Pepe, a que cuando hay, digamos, falta del lado tanto femenino como masculino, cuando se está educando, como cuando hay falta, tal vez hogares en los cuales solo crecen con madre? No sé si por ahí estoy entendiendo bien tu pregunta. A ver si la estoy interpretando bien. ¿Me aclaras, porfa? Luego dice, Lorenz, la agresividad innata del ser humano, Fromm, el corazón del hombre, los biófilos y los necrófilos. Ok, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok, listo. Quedo ahí a la espera nada más, Fabio. Ahí vi tu comentario. Creo que es nada más un aporte, ¿verdad? No, no es pregunta, me parece. Ok. Y vamos a esperar, don Pepe, que me aclare un poquitito la pregunta, solo para yo responder correctamente. Listo, vamos al siguiente factor. Entonces, vamos a ir viendo que ahora ya aquí es donde les conversaba y les mencionaba que vamos a hablar de los factores victimógenos. Nosotros no hemos entrado a los temas de la victimología ni hemos visto todavía derecho penal de la víctima. Sin embargo, me parece bastante importante que traigamos la parte de factores victimógenos para que podamos hacer una aclaración. Hay un punto que aquí es clave y es que la parte de factor y causa no es lo mismo, ¿verdad? Porque la causa va a ser lo que al final sí incitó o provocó el delito como tal, la comisión del delito. Sin embargo, los factores son aquellas cosas que lo que van a estar haciendo es influenciando. Entonces, es como cuando nosotros tenemos un vasito lleno de agua con unas gotitas que caen y que caen. Las gotitas van a ser parte de los factores. Y además de eso, si empezamos a poner muchos platos alrededor de ese vaso de agua y esas gotitas cayendo, estamos moviendo el vaso con agua. Entonces, la causa va a ser uno de esos platos, por ejemplo, que vino y volcó el vaso. Esa va a ser la causa de haber derramado el agua. Sin embargo, todos los demás factores están existentes. La gotita porque continuamente estaba llenando el vaso, los demás platos porque están formando parte de toda esta pila, ¿verdad? Que se está llenando para botar el vaso como tal. Entonces, esa es una forma de comprender qué es un factor y qué es una causa. Entonces, el primero lo que va a hacer es favorecer, ¿verdad? Que ocurra este fenómeno como tal pues de crimen o acto delictivo. Y la parte de lo que es causa como tal va a ser ya lo que va a producir la victimización. En la victimología lo que se hace es estudiar a la víctima como parte del proceso delictivo. Y cuando se estudia a la víctima se trata de entender, ¿verdad?, cuál es todo eso que hace que esa persona fuera una víctima, si es que hay factores que lo hacen. ¿Cómo es que se puede evitar que haya una victimización? ¿Qué pasa después de que el delito ya fue cometido? Entonces, dentro de eso, los factores victimógenos también son parte importante. Como un ejemplo de acá, por ejemplo, sin redundancia total, un ejemplo es con respecto a los crímenes relacionados con la mujer. Entonces, cuando nosotros vemos temas de los crímenes relacionados con mujer, tenemos que comprender cuál es la victimología, por qué está ocurriendo, por qué contra la mujer, qué es lo que está pasando que podemos nosotros evitar con temas de mujer, educación de mujer y demás. Entonces, por ahí es donde va la victimología para que nosotros vayamos comprendiendo un poco cómo estos factores forman parte de los factores criminógenos que tenemos que estudiar como criminólogos. Por acá me encantaría, denme para ver porque se me salió de la presentación, permítanme un momentito. Por acá me encantaría devolverme, no, déjenme abrir acá porque les quiero mostrar una cosita sobre las familias. Ahí están viendo mi pantalla, ya la dejé de proyectar. Creo que ya, ahora sí, ya la dejé de proyectar. Les quiero mostrar, a ver si ustedes reconocen las siguientes familias. Vamos a ver. Ok, vamos a abrir por acá. Ok, déjenme porque se me fue el PDF. Ya les muestro un mapita. Permítanme un segundo.
Vamos a ver si me abre por acá, si no se los comparto ahorita. Ok, si no me abre el mapita, pero les voy a enseñar un mapa de lo que trata, ¿verdad? Desde el 2020 para acá. Este mapa lo que nos va a mostrar es todo lo que tiene que ver con las familias o los países latinoamericanos en delincuencia. Y aquí yo lo voy a abrir un poquitito a análisis. Entonces vamos a movernos de los factores criminológicos que nosotros estamos conversando, ¿verdad? A un poquito de análisis. Y aquí sí me gustaría escucharlos a ustedes para no hacer el análisis yo. Este es el mapa que les quiero presentar. Entonces, por aquí vemos, ¿verdad? Vamos a ver si están viendo mi pantalla. ¿Ven los países latinoamericanos con más homicidios? ¿Por ahí lo ven? Sí, se ve perfecto, Magali. Excelente. Bueno, entonces, por acá me encantaría que ustedes analicen un momento el mapa y me puedan emitir sus comentarios con factores criminógenos, con lo que acabamos de ver, para que nosotros empecemos a hacer un poquitito de análisis, sin darles yo mucho más contexto. ¿Ustedes qué podrían decir que afecta en cada uno de estos países, dependiendo de los factores criminógenos que hemos visto? Voy a darles un par de minutitos y si no, pues ya yo les doy pistas. Ajá, vamos a ver, ya vimos Venezuela, gobierno dictatorial. ¿Qué más pueden observar? Corrupción del gobierno. Recuerden que acabamos de ver también los factores criminógenos, que hablaba todos los temas, ¿verdad? De factores endógenos y exógenos. Y pensemos en cómo nosotros hemos venido viendo, ¿verdad? La interacción de todos los factores dentro de los actos delictivos. Cuando ustedes ven Venezuela, aparte del gobierno dictatorial, ajá, perfecto, migración de personas. Vamos a ver, Ecuador, corrupción de las autoridades. Muy bien, vamos a irlos quebrantando poco a poco. Aquí ya estamos haciendo todo un análisis como criminólogos. Entonces, vemos, sí, ¿verdad? Ana Ruth ya no está por ahí. Vamos viendo todo el tema con respecto a lo que estamos, ¿verdad? Granulando. Cuando nosotros vemos por acá Ecuador, corrupción de las autoridades, y Ecuador lo tenemos en cuarto lugar. Luego tenemos en tercer lugar, y que les comento, no lo digo con orgullo, pero esto está hasta el 2022. Los estudios del 2023 probablemente van a arrojar a Costa Rica dentro de esta lista. Y ya les voy a comentar y voy a poner un ejemplo práctico con temas de lo que acabamos de ver. Entonces, para devolverme un poquito, Venezuela. Vemos acá toda la parte de migración. Apartando la problemática que viven los países que reciben a los migrantes como tal, ¿qué ocurre a nivel familiar? ¿Qué piensan ustedes que ocurre? Me lo pueden agregar en el chat, no hay ningún problema. Y la migración, alto grado delincuencial. Muchas gracias, Max, por tu comentario. ¿Qué pasa a nivel familiar? Vámonos un poquito más abajo en la línea del análisis. Vamos a analizar los factores criminógenos. Entonces, vamos ahora sí, ya entendemos Venezuela. Perfecto. Ahí es por ahí donde quería llegar, la desnaturalización de la familia. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela que tiene alto índice de migración? Bueno, nosotros vemos esta problemática que es bastante triste, que las familias se separan. Los niños viven cosas súper fuertes desde niños, la desintegración familiar, exactamente. Y cuando nosotros empezamos a ver estas correlaciones, las vamos a ver no solo en Venezuela, tomo Venezuela porque está en primer lugar y porque la problemática, ¿verdad?, es muy bien conocida en este momento con temas de la inmigración. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos familias totalmente rotas o familias que están separadas totalmente, niños que están cruzando fronteras o niños, y aquí yo voy a poner el ejemplo ya ahora sí más, más des- aterrizado. Hoy ando terrible, despegado, iba a decir, y no, despegado no. El ejemplo más aterrizado a nivel de Costa Rica.
Cuando nosotros y cuando yo voy en el carro y veo estos niños pequeños en las esquinas pidiendo dinero con sus padres, y digo que son venezolanos porque ellos tienden a tener un cartelito que dicen que son de Venezuela y demás, yo siempre me quedo pensando en el análisis, pues más a fondo como criminólogo, como criminóloga, con respecto a qué es lo que va a pasar con estos niños. Muchas veces cuando nosotros vemos este tipo de situaciones es donde vemos que las familias van creciendo dentro de lo que es un ambiente delictivo. ¿Por qué? Podría ser que estas familias no delinquieron, pues sí, hay una gran posibilidad de que así sea, pero también quedémonos pensando y analizando qué han visto estos niños y jóvenes a través de todo su trayecto, por ejemplo, para llegar a Costa Rica. Entonces, si nosotros vemos todo su trayecto, que era el tapón del Darién, que todo lo que ellos viven y demás, tenemos que pensarnos y cuestionarnos, ok, cómo los factores que acabamos de pensar o que acabamos de analizar, endógenos, exógenos, van a influir. Y por acá les dejo la pregunta para un posterior análisis en cada uno de ustedes. Ahora les comentaba, ¿verdad? Bueno, cuando vemos Colombia, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Para ver si por ahí vamos haciendo el análisis criminológico. Voy viendo el chat. Ajá. ¿Qué más? ¿Ustedes consideran que Colombia tiene familias criminales? Comunismo y narcotráfico. Ajá. Ok. Cuando nosotros nos vamos atrás en la historia de Colombia, nosotros vamos a ver narcofamilias, correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas familias han sido tocadas por el narcotráfico, de una u otra forma. Cuando nosotros nos devolvemos, y tuve la oportunidad de estar en Medellín hace más o menos año y medio, y bueno, estuve en una parte en la cual me permitió preguntar, porque yo no sé cuántos tengo por acá de Colombia, pero no es de mucho agrado preguntar, ¿verdad?, de la historia de ya sea Pablo Escobar u otra que es la viuda o cualquier tipo de cartel, no es de mucho agrado consultar. Sin embargo, yo fui por objetos de estudio y tuve la oportunidad de consultar con respecto a cuántas personas, y yo tuve la oportunidad de hablar con 54 personas para preguntarles cuántas de esas personas habían sido tocadas por el narcotráfico. Y no estoy hablando de un tema de adicción, estoy hablando realmente de un abordaje que haya hecho en ese momento alguna narcofamilia a esas familias ofreciendo ya sea dinero o que alguien fue reclutado y demás. De todas las 54 familias, las 54 habían sido tocadas por narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vamos viendo el crecimiento de las narcofamilias. Y no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar en la Comuna 13, que para mí fue súper interesante. Y acá nosotros podemos hacer mucho análisis criminológico. Los invito a leer sobre la Comuna 13, porque ahí vamos a ver la transformación que tienen las sociedades desde el delito, ¿verdad? Desde la parte delictiva, incluso de guerrillas y muchas otras situaciones, a la parte artística y a la parte de desarrollo integral. Entonces creo que sí les insto a leer muchísimo sobre la parte de la Comuna 13, es excelente a nivel criminológico para hacer el análisis. Y ahora les voy a agregar dentro de este mapita que les decía, que tristemente y sin mucho orgullo lo digo, Costa Rica muy probablemente esté formando parte de esta lista. Y vamos a verlo el otro año cuando hagamos algún análisis de victimología o espero poder verlos nuevamente y poder decirles, bueno, pues tuve razón, no que me agrade, pero tuve razón. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Está empezando a haber un fenómeno súper fuerte con temas de narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros vemos todos estos factores que analizamos en nosotros países, vamos viendo cómo estos factores se están trasladando, todos estos factores endógenos, incluso exógenos, todos se están trasladando por el narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? Ahora ya tenemos mucho más sicariato, un modelo que Costa Rica no tenía, o sea, pues sabíamos que sucedía muy de vez en cuando, pero ahora está muy fuerte en Costa Rica, modelo que es mucho más fuerte, ¿verdad?, en otras partes de Latinoamérica. Y todo esto yo los invito a ir haciendo un análisis de los factores criminógenos. Me voy a devolver un momentito a la presentación, recuerden un momento este mapa. De hecho, voy a mandarles un pantallazo del mapa para que puedan ver, creo que
para que puedan ver no solo el mapita, de hecho les voy a mandar el link, me parece todavía más valioso. Voy a mandarles el link para que ustedes puedan ver un poquitito sobre el análisis y el estudio que se hizo de los datos de enero a septiembre del año pasado, ¿verdad? Con respecto a lo que es la delincuencia como tal. Ahora, vamos a devolvernos a la presentación. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos a la presentación, la parte que les quiero incitar a que trabajemos es que lo veamos desde un nivel muy práctico. Vamos a estudiar, y bueno, por acá no tienen tareas, pues yo les pondría tareitas, les pongo un link y me mandan las tareas. No, eso era para hacerlos reír un ratito. Por acá están viendo mi presentación ahora sí, para ver, ahorita están viendo la presentación que estábamos viendo, todavía no, ya me salí. Entonces, cuando nosotros venimos y hacemos un análisis, vamos a analizar con respecto a lo que les acabo de enviar, al link que les acabo de enviar, y vamos a analizar distintas cosas. Primero, el tipo de crimen, vamos a analizarlo. Vamos a ver el criminal. ¿Cuáles son los criminales que creemos que hay en mayoría en cada una de esas regiones, o al menos en el top 3 o 4? Vamos a ver cuáles son las víctimas. ¿Cómo es que estudiamos la víctima? Vamos a ver un poco sobre cuál es su ubicación geográfica, comprender si hay algún tipo o alguna victimología que nos indique que están concentradas en cierto género o en cierta edad, cierto lugar. Y vamos a ver si hay controles sociales de la criminalidad en cada una de estas áreas. Incluso creo que sería bonito hacer una clase de seguimiento. Vamos a ver con la universidad en temas de, ok, ¿cuáles son los controles sociales que encontramos de estos países como tal? Para tener un contexto de análisis como tal. Vamos a ir analizando también, ¿verdad? ¿Cuáles son para nosotros en cada nacionalidad? Si es estos factores que vemos acá, el factor desencadenante, el facilitante y el predisponente, analicemos si estos factores son los mismos en todas las regiones. Cuando vemos Venezuela o cuando vemos, bueno, El Salvador ya no está ahí, pero entonces pensemos en Colombia. Cuando vemos Venezuela y Colombia, ok, ¿cuál es el factor predisponente en su mayoría? Y hay bastantes datos que les puede ayudar en ese análisis. Y por último, para que puedan facilitar su aprendizaje, recuerden de ir viendo cuáles son los factores de protección de la violencia que ustedes ven que puede tener el lugar. Vamos a ver cuáles son los factores endógenos y cuáles son los exógenos y cómo se maneja la situación, no solamente de la criminalidad, sino también los factores familiares, que son los más importantes desde mi punto de vista y desde los estudios como tal. Cuando nosotros vemos los factores familiares, vamos a ir comprendiendo cómo es que acá vamos a tener un impacto fuertísimo en cada una de esas regiones. Entonces los invito a revisar y podemos hacer un seguimiento o incluso yo puedo agregar un documento un poquito para que ustedes puedan hacer el análisis y así se les facilite en su estudio. Y así es como se hace un estudio criminológico de factores criminógenos como tal. Voy a detenerme acá para no cansarlos. Quiero ver si hay preguntas. Gracias, por cierto, por las interacciones en el chat. Dice, los delitos en las fronteras son más comunes. Bueno, no tengo estudios, sin embargo, sí he leído, no estudios, sino como noticias, ¿verdad? Y demás. Y lo que sí noto mucho es que hay mucho delito sexual que todavía no está totalmente a la luz. Están pasando muchas situaciones de abuso, entonces habría que ir estudiando un poquito más, ¿verdad? Cuáles son los índices en su mayoría y las otras son más temas como robos, ¿verdad? Y hurtos que se dan en las fronteras. Pero esa sería la respuesta, don Fabio. Perfecto. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta, comentario? ¿Les queda claro como la dinámica para que ustedes puedan aplicar dentro del mapita de Latinoamérica, porque nos estamos centrando en Latinoamérica, una revisión de los factores exógenos, endógenos, los factores familiares y cómo la parte, ¿verdad?, de psíquica también tiene que ver y cómo esta parte psíquica está siendo influenciada por los demás factores en las comunidades que están dentro de la inmigración? Me detengo por acá. Espero que por ahí vayan aclarándose un poquitito cómo es que se aplica esto a la realidad. Y si no, pues me hacen preguntas. Ok, no hay preguntas, comentarios, ya están calladitos. Perfecto. Entonces, dígame, don Fabio, ¿ibas a mencionar algo?
Sí, Fabio, no le escuchamos. Por favor, si puede activar su micrófono, se lo agradecemos. Adelante. Ahora sí, Ahora sí. está bueno que en mi ciudad yo he visto en el tiempo la historia de familias que son catalogadas como criminales asociadas en corrupción con las fuerzas policiales y se han vuelto ricas y han hecho construcciones de la pobreza, pasaron a ser personas ricas Ujú. y todo el mundo ve eso, pero pasa como por así desapercibido. Y en la frontera, que yo vivo a 130 kilómetros de la frontera de el Chuy es frontera con Brasil, Uruguay y Brasil. Hay mucho sicariato. Te Ujú, matan por 10.000 pesos, que viene a ser nada en dólares, ujú. $100, $200, y te matan por es todo casi 2 o 3 meses aparece una noticia de un sicariato. No sé Sí, a qué se debe, si la droga o qué, pero hay sí, noticias de muertes por sicariato. sí, don Fabio. El tema del sicariato, yo veo que se está madurando súper fuerte en Latinoamérica y ya ahora pasa de ser un servicio desorganizado a un servicio organizado, incluso ya con grupos que son mini empresas de sicarios, ¿verdad? Y esto es bastante preocupante cuando lo vemos a nivel criminológico, porque ahora están reclutando mucho joven y ahí vamos a toda esta línea que les estaba diciendo, ¿verdad? De análisis desde el factor familiar, desde el factor de violencia y cómo es que se va llevando. Yo creo que en las fronteras se debería de dar eso desde mi análisis como tal. No digo que lo he estudiado para no darles información que yo no estoy segura si es veraz, pero desde el punto de vista como criminóloga, yo creo que tiene muchísimo que ver con el narcotráfico. Desde mi punto de vista, tiene que ver con peleas con respecto a drogas, peleas de deudas por drogas, peleas de cuáles bandas pasan, ¿verdad?, su mercancía antes de otras. Entonces yo creo que por ahí debe de haber una cosa y bastante utilización de las personas en estado de inmigración que están necesitadas y tristemente, ¿verdad? Estas organizaciones pues toman provecho de los factores psíquicos que están viviendo las personas. Entonces creo que por ahí tiene que ver la situación. Un hombre rico mandó a matar a su nuera para no perder capital porque no la quería. Sí, ya estos temas. Y les quiero comentar, no solamente se da en Latinoamérica, hoy nos concentramos en Latinoamérica, pero también cuando nosotros nos devolvemos a Nueva York, vamos a ver cómo muchas de estas cosas, ¿verdad?, alimentaron incluso lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces, eso sería para que también ustedes sepan que no solamente en Latinoamérica se da, sino que hubo un tema de mafias, tal vez con un poco de diferenciación en el cómo, pero sí también parte de todo lo que tiene que ver con los factores criminógenos.